Ya tenemos aquí a Francisco Vidal Bonifaz. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. A ver, estamos aquí, permítame, yo soy la que estoy perdida. Doctor en Economía por la UNAM, con orientación en Historia Económica, es maestro en Periodismo Económico y licenciado en Economía. Una pregunta, Francisco, ¿se rompió el cerco informativo durante este sexenio con el ejercicio de las mañaneras y con este proyecto y los medios alternativos a los instrumentos corporativos de comunicación? Bueno, lo primero que habría que demostrar es que hubo un cerco informativo, porque un cerco informativo alude a un término incluso hasta de guerra, ¿no? Y eso habría que demostrarlo. Lo que sí es cierto, creo yo, es que más allá de si hubo un cerco informativo o no, lo que parece más cierto es que eh, las mañaneras fueron un mecanismo muy eficaz para contrarrestar los discursos de los medios, sobre todo comerciales, y mantener cierto nivel de contacto e información con la población. Creo que la popularidad de las mañaneras es indiscutible y algo que es muy paradójico, como los medios comerciales, a pesar de que se quejaban de las mañaneras, pues las repetían o repetían lo esencial, ¿no? Entonces creo que cumplió su misión de una parte de la comunicación política del Estado de llegar a la población de manera directa. Para mí fue un mecanismo muy interesante, muy innovador y además hasta, ¿cómo decirle?, poco ortodoxo, absolutamente heterodoxo en términos de comunicación, ¿no? Que rompió ciertos paradigmas, sobre todo eso yo lo veía, por ejemplo, en medios bastante críticos y sobre todo, estoy hablando sobre todo, por ejemplo, latinos. Siempre reprodujeron las conferencias mañaneras o las conferencias matutinas para atraer cierto público, es decir, también para generar un cierto ingreso a sus medios. Y como ese, encontramos a muchos que estaban en contra del presidente, muy deliberadamente, pero que lo utilizaban como un medio pues para hacerse de algo de recursos. Además, creo que deberíamos considerar históricamente dos problemas de la prensa comercial, o el mismo de dos caras. Una adicción al dinero público y una adicción al diálogo con la élite política y especialmente con el Estado. No saben hacerlo de otra manera. Llevan desde los años 50 con ese modelo. Su principal referencia es el Estado. Su principal función es intercambiar mensajes entre las élites y el Estado. Y eso también les favoreció con mucho dinero a lo largo de muchísimos años, especialmente en los últimos 3 o 4 sexenios antes de la llegada de López Obrador. No saben hacerlo diferente. Entonces, ese es su gran problema. Y llámese Latinos, Excelsior, hasta los periódicos de economía, el Financiero, es una constante. No saben hacerlo diferente. Y eso es parte de su gran fracaso. Y eso es parte de lo que los tiene en el fondo, porque no le hablan a la gente, no le hablan a su público, le hablan a las élites y especialmente al Estado. ¿Por qué? Pues primero porque así era la forma en que estaban insertos en la estructura política, ¿no? En el sistema político. Y segundo, porque tenían ingresos, porque el Estado siempre fue un anunciante importante y generoso. O sea, nosotros, nuestros impuestos. Dos temas que abordó el presidente en la conferencia matutina hoy. Primero le preguntaron acerca de ese gasto en publicidad y él dijo que en este sexenio se gastó el 10% comparado con el sexenio anterior. Y en otro habla de su relación con Ricardo Salinas Pliego, de cómo hizo este consejo de hombre de negocios para que lo apoyaran. Y en ese momento, no lo dice el presidente, se infiere por la narrativa
que se acerca con él para ver la cuestión de sus adeudos hacendarios. Y cuando le hicieron un primer corte, después de hacer este comité, pues obviamente eran 14, algo un poquito más de 14,000 millones de pesos, ¿no? Y le ofrece un plan de pagos, incluso quitándole recargos y una cuestión así. Entonces, no lo acepta y empieza a hacer la presión en ese sentido. Es decir, hoy nos revela el presidente paso por paso cómo se dio esa abierta confrontación con Ricardo Salinas Pliego, que ahorita pues la deuda ya rebasa los 35,000 millones de pesos. Es esta misma forma de actuar de, no sé, de esa manera de presionar, por decirlo elegantemente, de los medios de comunicación hacia el gobierno. Bueno, en la actualidad sí, pero antes no. Antes todo se arreglaban entre ellos más o menos. A lo largo de la historia vamos viendo cómo el gobierno es un garante, es un apoyador, es un punto de apoyo, perdón la repetición, para los medios comerciales. Que las cosas hayan cambiado ahorita precisamente porque lo primero que hizo el gobierno de López Obrador fue bajar sustancialmente la publicidad oficial en los medios comerciales. Eso alteró un poco las reglas del juego, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El régimen político que se fue articulando desde los años 50 estableció una relación funcional entre los medios comerciales y especialmente con el Estado mexicano, ¿no? Que antes había contradicciones, sí, había fricciones, sí, se resolvían más o menos atrás en los bastidores. Ahora afloran algunas de esas contradicciones, debe haber muchas más. No debe ser el único, Salinas Pliego no debe ser el único con adeudos fiscales. Claro, las magnitudes de Salinas Pliego siempre lo colocan fuera de lo común, ¿no? En todo. Pero no debe ser el único y tal vez no sabemos la historia de cómo se han ido resolviendo todos esos conflictos, que deben ser muchísimos, ¿no? Deben ser muchísimos, porque pues era un matrimonio funcional desde hace muchos años, que ahora está en un proceso de separación muy doloroso para los medios comerciales, porque el Estado mexicano ya se dio cuenta que no son tan necesarios. Esa es la gran clave, es donde cambia la balanza. No son tan necesarios porque el Estado ya tiene sus propios medios, o utiliza las redes, o utiliza otros mecanismos de comunicación, y eso sí, los medios comerciales no están acostumbrados a vivir sin el Estado. Esa es la diferencia. Claro. Y referirnos también en esto cuando habla de los otros que no se han resuelto, claramente está el periódico El Financiero y sus empresas donde vendían, su principal negocio era vender cámaras de videovigilancia y en otro caso, como el Excelsior y el grupo de Excelsior es vender, construir penales y administrar penales federales. Pero bueno, en ese sentido, hablamos de TV Azteca de pasadita. Ahora, ¿cómo explicar no solo los medios tradicionales, incluye también Televisa? ¿Existe un declive en la influencia política y económica de Televisa? ¿Cómo puede explicarse esta baja audiencia? Y nos hemos vuelto las audiencias, o se han vuelto las audiencias más rigurosas y sin sesgo, o cómo ha sido el proceso ahí. Es difícil de establecerlo con rigurosidad porque hacen falta muchos indicadores. A nivel de financiero y económico, la Televisa que conocimos ya no existe. La Televisa que conocimos se ha partido en 3 empresas. Sobre todo la que está abocada a producción y distribución de televisión y streaming, es una empresa binacional México-Estados Unidos que se llama Televisa Univisión. La parte de editorial, deportes y apuestas se ha convertido en otra empresa. Y Grupo Televisa ya solo maneja la televisora, la parte de televisión de paga.
y de telecomunicaciones, que fue en la vieja Televisa al finales la que más ingresos daba. Lo que sí es una tendencia declinante, pues es la importancia de televisión abierta, que durante muchas décadas fue el gran sustento de Televisa. Ahora, la influencia política, pues es difícil de establecer con realidad. Siempre que se habla de influencia, el gran pendiente es cómo lo medimos esa influencia. Yo creo que lo que pasa es de que más allá de la mañanera, más allá de que cambien las realidades políticas, que la gente empiece a cambiar su mentalidad, creo que también hay un hecho ineludible que técnicamente ha cambiado mucho los medios de comunicación y Televisa nunca se logró adaptar a eso. Concretamente estoy hablando de la declinación de la televisión abierta, que es ineludible, o sea, en la facultad lo vemos, los muchachos no ven televisión, los jóvenes no ven televisión. Y si ese era el espacio predilecto de poder de Televisa, pues se fue menguando. Televisa se acabó derrotando en alguna medida a sí misma, ¿no? No, nunca pudo el Estado controlarla, nunca hubo la famosa reforma de poder controlar a Televisa, del derecho a las audiencias, eso no se ha podido. La declinación de Televisa ha sido por su propia, a consecuencia de su propia naturaleza, ¿no? Es paradójico. Muy paradójico. Doctor, fundador del Servicio de Información Financiera en Tiempo Real, Infocel Financiero, de la revista Milenio Semanal, del periódico Reforma, y también usted como experto en materia de comunicación corporativa y manejo de crisis para empresas. ¿Cómo ve cómo vislumbra, porque todavía no lo sabemos, no tenemos una bola mágica, cómo vislumbra las nuevas mañaneras a partir del martes próximo? Yo creo que del miércoles, porque el martes van a estar muy ocupados con la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuáles son los ingredientes que usted percibe que van a cambiar? Yo no creo que cambie mucho, tal vez son más cortas, es mucho más sintética la doctora Sheinbaum a la hora de hablar. El presidente López Obrador solía explayarse un poco más. Creo que van a ser así. No, no conozco ningún planteamiento oficial o de la campaña de la oficina de la presidenta electa de cómo va a ser su estrategia de comunicación. Me preocupa eso. Está muy bien si ella considera que es muy prudente seguir con las mañaneras. Me parece que es un instrumento muy interesante de comunicación política y que es muy benéfica para ella. Me preocupa más lo de la publicidad oficial. Ojalá finalmente se suspendiera totalmente la publicidad oficial a los medios comerciales. No existe razón de ser. Si los medios quieren generar ganancias, pues que las busquen con sus clientes, no con nuestros impuestos, ¿no? Y en cambio que destinen ese dinero a los medios, a proyectos de medios comunitarios, medios de diferentes núcleos sociales. Es muy importante fortalecer los medios de los sindicatos, de las asociaciones poblacionales, de todos esos segmentos. Es muy importante. Y no está, y los medios públicos, por supuesto, que es muy importante fortalecer a los medios públicos. Creo que el cambio radical sería suspender finalmente la publicidad oficial en medios comerciales, porque, insisto, no la necesita el Estado. Está clarísimo. Durante estos 6 años nos quedó clarísimo. Justo eso, ¿no? Justo creo que esa es uno de los principales mensajes en comunicación y en manejo. Por último, ¿qué representó el auge y la diversidad de proyectos y medios alternativos a los instrumentos corporativos de comunicación, doctor? Es un proyecto, hay muchos, no creo que se pueda hacer un juicio único porque hay medios de muy diverso alcance y objetivos, ¿no? Pero creo que una tendencia muy importante, como mencionaba hace rato, es que todos los núcleos sociales, todas las organizaciones sociales que se organicen y quieran influir necesitan sus medios. Dejar de pensar que el diálogo va a pasar a través de los medios comerciales, porque ni va a pasar, ni ha pasado, ni pasará.
Entonces, lo más importante es eso, que se fortalezcan esos núcleos de comunicación comunitaria, sindical, estudiantil, lo que sea necesario. Y lo más importante sería que escuelas como la nuestra de la UNAM formara periodistas que pudieran trabajar en esos núcleos. Y ahí sí que recibieran subsidios del Estado con reglas muy claras de transparencia, de propiedad, de salarios, de ingresos, de ganancias, muy, muy claras, ¿no? Y muy bien establecidas. Lo que algunos compañeros de experiodistas han mencionado como la prensa no lucrativa. Y creo que hay un gran camino que desarrollar y donde pues las escuelas como la nuestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales puede hacer una gran contribución formando a los periodistas que trabajen ahí. Y ya no pensar solo en los medios comerciales, que además, como ya vemos, pues cada vez está más de capa caída a nivel de generar empleo. Y la otra gran faceta que se olvida es el fortalecimiento de los medios públicos, su extensión, desarrollo. Hay muchos medios de universidades, hay todos los medios de los gobiernos estatales, hay medios de gobiernos municipales, están los medios federales. Habría que buscar una mejor articulación, evitar duplicidades, buscar una mayor cobertura territorial. Estamos muy concentrados en Ciudad de México, ni siquiera en Monterrey o Guadalajara, sino en Ciudad de México, y entonces tener una estrategia muy profunda de los medios públicos. Y yo creo que el Estado mexicano es lo que debe, más allá de la mañanera, lo que debería preocuparse es en eso, en cómo fortalezco los medios públicos y los medios comunitarios, sociales, no comerciales, con reglas muy claras para evitar corruptelas y malas prácticas. Bien, le agradezco mucho su tiempo en esta entrevista, doctor Francisco Vidal Bonifaz. Esperamos verlo muy pronto, posteriormente. Gracias por lo pronto.